Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. El día de hoy nos va a tocar, como veis en el título, entender lo que es el concepto de derivada por definición. Vamos a aprender a calcular también derivadas por definición. Y cuando hablo de definición, hablo de su verdadera definición, no aplicar esas recetas, esos trucos, esas fórmulas que te enseñan en clase que llaman la tabla de derivadas y simplemente nos permite, por ejemplo, derivar x al cuadrado pasando ese exponente a multiplicar y le restamos 1, ¿vale? Aquí las cosas las vamos a hacer con cabeza, vamos a entender el concepto de derivada y vamos a hacer una cuenta con esa definición, ¿vale? Vamos entonces a pasar a lo que tenemos por aquí en la pizarra. Derivada por definición. La definición de la derivada es esta, ¿vale? Os lo voy a decir y luego os voy a explicar qué es lo que nos indica. La derivada f', derivada de una función f en el punto A, se denota de esta forma, f' de A, y esto nos da un número que nos permite evaluar cómo es la función, cómo está creciendo en ese punto. En la práctica, si este número es positivo, la función crece, si el número es negativo, la función decrece, si el punto es 0, ni una cosa ni otra, en principio. ¿Vale? Y esto, además, corresponde, ahora vais a ver, a la inclinación o la pendiente de la recta tangente sobre ese punto. ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo, pero primero la definición es esta. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo esto partido por h. O si queréis, que es exactamente equivalente, podéis decir que esto es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. Vale, aquí en realidad yo he puesto x, pero tendría que poner a, porque esto es la derivada en el punto A. Y aquí sí que es la derivada al límite cuando x tiende a. Vale, vamos entonces a ver qué es lo que significa esto. Tenemos una función f. Vamos a imaginar que tenemos una función f cualquiera. Y tenemos un punto A por aquí. Punto A. Vale, en este punto podemos trazar una recta tangente, que es una recta que solo corta a esta gráfica, a la gráfica de la función en un único punto. ¿Vale? Es la recta de esta forma. Está claro que tenemos un montón de rectas que solo cortan en ese punto, pero esa es la forma que es externa, está por fuera de toda la curva, en las proximidades del punto, naturalmente. Es decir, no estamos en este interior, básicamente para que os hagáis una idea intuitiva de lo que es la recta tangente. Básicamente, por ejemplo, en la segunda definición nos dice que si tenemos x que nos acercamos a, sea por la derecha o por la izquierda, y calculamos el cociente de lo que varía en el eje y entre lo que varía en el eje x, tenemos esto. Es decir, este cociente, lo que varía en el eje x menos lo que varía en el eje, al revés, lo que varía en el eje y entre lo que varía en el eje x, nos da la pendiente de una recta, en este caso la recta tangente, ¿vale? Y es lo que estamos diciendo, que en el límite cuando x tiende a, cuando nos acercamos a este punto, nos va a dar la pendiente en este punto, ¿vale? Y esto es, digamos, la idea, es calcular estos cocientes, luego el límite cuando x tiende a. Eso nos daría la derivada, ¿ok? Entonces, esto nos da la pendiente de esta recta. La pendiente la podéis pensar como siendo, si queréis, la tangente de este ángulo alfa. La tangente del ángulo alfa, que es dividir este cateto, que es lo que varía en este eje, entre lo que varía en este eje. O sea, estamos haciendo este cociente, ¿no? En la práctica es esto. Vale, esta es la definición. Y con esta definición podemos calcular derivadas. Por ejemplo, algo que hacíamos ya, a veces uno sin que lo sepa, la función f de x igual a x al cuadrado, a ti te dicen en clase que para derivarlo, este 2 lo pasas a multiplicar, escribes la x y le bajas 1 al grado, x elevado a 1, o 2x. Esto es lo que te dicen en clase. Ahora, ¿por qué? Porque esto es así. Decir que la derivada en el punto x es esto, es decir que la derivada en el punto A es 2a, para cualquier valor de a, ¿vale? Simplemente una notación. Esto es una función también, que nos da los valores, que es una función que a cada valor a le hace corresponder f' de a, que es 2 por a, ¿vale? Entonces, en vez de escribir en la expresión que tenía antes, bueno, voy a poner f' de a. Queremos calcular f' de a. F' de a nos tiene que dar 2a. Voy a utilizar la segunda expresión. Límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ver de qué estamos hablando aquí. ¿F de x qué es?
en este caso particular, f de x es x al cuadrado y f de a es a al cuadrado. O sea, tenemos esto. ¿Vale? Y este límite es un límite bastante sencillo de resolver. ¿Por qué? Porque el numerador no es más que x menos a por x más a. Y ahora yo puedo dividir, puedo cortar esto, tachar esto, porque estamos hablando de límites. ¿Vale? Esto no se hace cero en este límite. El límite, al final, acordaos, solo me importa lo que ocurra alrededor del punto A, no en el punto A. En el punto A está claro que esto no se puede hacer, pero en los alrededores sí. Y eso es lo que me importa a mí en el límite. Así que me queda el límite cuando x tiende a de x más a, o sea, a más a, o sea, 2a. ¿Vale? Es decir, la derivada de esta función en el punto A es 2a. Significa que la función derivada es f' de x igual a 2x. Es decir, le damos un valor a y nos da 2a. Esa es la derivada de esta función, haciéndola por definición. ¿Vale? Esa es una de las opciones. Aquí, en teoría, con esta definición podríamos ser capaces de calcular cualquier derivada. Lo que pasa es que hay límites que pueden ser difíciles de resolver. Por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada de la función logaritmo neperiano, sabemos, porque lo pone en la tabla, que la derivada es 1 partido por x. Pero a la hora de calcular este límite, que es f' de a, que sería f de x menos f de a entre x menos a, pues este límite puede ser un poquito más complicado. Puede que no tengamos muy clara cómo se puede hacer esto. ¿Vale? Tenemos que pensar un poco cómo lo hacemos. ¿Vale? Entonces, igual, aquí dividiendo por logaritmo de a y haciendo algunas cuentitas, llegamos a la conclusión de que esto es 1 partido por a, que es lo que va a ser al final. Pero no parece tan obvio, no parece tan fácil. ¿Vale? Entonces, a veces, tener estas técnicas de tabla de derivadas y tener otras reglas de derivación nos permite, por ejemplo, obtener esta derivada a partir de la derivada de su función inversa. Por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Vale? Por este tipo de fórmulas y de propiedades que se cumplen con las derivadas. Y pues eso es la utilidad realmente. ¿Vale? El límite está bien para entender la idea. En la práctica, para calcular derivadas, lo mejor es utilizar las tablas, las reglas y toda la teoría que se sabe sobre ellas, que es mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, algo que sí podemos hacer con la definición, con el límite, es demostrar que la derivada de una constante es 0. ¿Por qué? Porque si la función es una constante, f' de a es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a, que vuelve a ser la constante entre x menos a. Y esto es 0. C menos c es 0. 0 entre algo es 0. Está claro que esto no es 0. Estamos hablando del límite. ¿Vale? Entonces esto no es exactamente 0. Se acerca a 0, pero no es 0. Entonces esto es siempre 0. Conclusión. f' de x es 0. f' de a es 0, no depende de a. Entonces la derivada en el punto x es 0. ¿Vale? Esta es la idea entonces. Y esto es el concepto de derivada. Esto es lo fundamental que tenéis que saber, que realmente la derivada tiene una definición muy clara, es un límite. La derivada es un límite de un cociente. Arriba tenemos la diferencia de las imágenes, abajo tenemos la diferencia de luego varía en el eje x. ¿Vale? En la práctica, como digo, calcular derivadas se hace mejor con estas tablas y con estas propiedades que se van desarrollando. ¿Vale? Esto sería todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, deja un like y suscríbete al canal. Y ya sabes, si estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.